Bueno, estamos acá de vuelta en el segundo bloque con Impacto Económico. Tenemos, si la tecnología nos ayuda, Fausto Espotorno en línea. Fausto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? A ver. Fausto, gracias por atenderme. Un lujo tenerte acá en esta entrevista, como te dije en privado, descontracturada. Fausto, escuchame una cosita. Contame un poquito dónde estamos parados con una inflación que está por las nubes, con un dólar que sube y la gente se asusta, con un año de elecciones que, al menos lo que yo recuerdo de los últimos años de elecciones, eran años, si se quiere, que arrancaban un poco mejor o con mejor expectativa. ¿Qué lectura haces de la actualidad? A ver, pongamos primero dónde estamos parados. Y creo que hay que diferenciar dos niveles de situación. Uno que es el estructural, que es una economía que está estancada desde hace 7 años, 8 años. Estamos en breve, vamos a cumplir una década de estancamiento, que se estancó en el 2011, pero ojo, si algo se para en el 2011, el motor estaba parado de antes, ¿no? Se empezó a frenar antes. Eh, y este freno de la economía fue básicamente generado por una estructura estatal y populista que hizo que el Estado fuera gigantesco, y a determinados tamaños de Estado una economía con la productividad de la economía argentina no puede crecer más. Nosotros estimamos que con un gasto público, considerando todo, nación, provincia, municipio, lo que le transferís a los sindicatos, todo, de más del 40%, la economía argentina no es suficientemente competitiva y productiva como para seguir creciendo. Y eso se estanca. Se terminó de estancar en el 2011 y de ahí a hoy no tenemos crecimiento. Por otra parte, ese estancamiento en realidad no es cero todos los años. Algunos años crecemos, al otro año caemos, al otro año nos recuperamos y crecemos un poquitito, al año siguiente nos caemos, y en realidad estamos fluctuando alrededor de ese estancamiento que nos lleva ya 7 u 8 años. Bueno, el año pasado habíamos empezado creciendo, después caímos, y probablemente este año vamos a ver una recuperación de la economía, probablemente a partir del tercer trimestre, que es lo que el gobierno está buscando para llegar a las elecciones en recuperación, pero no estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de rebote. Crecimiento económico de verdad es muy difícil con esta presión tributaria, con este tamaño de Estado, con esta cantidad de regulaciones, y con los argentinos más bien confiando en, en el exterior más que localmente, ¿no? Y con razón. Claro. Entonces, ¿qué se puede esperar más hacia adelante? Bueno, hay dos opciones. O Argentina hace reformas estructurales grandes e importantes como para salir de este estancamiento estructural, o, digamos, si seguimos por el camino que estamos teniendo ahora, hay dos opciones. O que definitivamente entremos ya en un problema mucho más serio, o que tengamos alguna vez una salida a la griega, ¿no? Digamos, 5, 6, 7 años de estancamiento, con reformitas chiquititas, con algunos avances, con micro cambios que en algún momento te permiten salir. Pero eso estamos hablando de un escenario optimista dentro de este programa económico actual, que en 5 o 6 años te va a dar algún resultado. Claro, ahora yo te hago la pregunta incorrecta. Vamos a suponer por un instante que vos la crisis de abril del año pasado no lo hubieses tenido. Sí. Que vos hubieses tenido todavía financiación y que hubieses tenido dólares de afuera por bastante tiempo más. ¿Ese gradualismo crees que con financiamiento hubiese tenido un final feliz o indefectiblemente esto terminaba mal en vez de ahora dentro de 5 años? La verdad es que no tengo del todo clara una respuesta para eso, ¿tá? Creo que, ¿por qué no tengo del todo clara una respuesta para eso? Porque cuando tenés financiamiento, en general, lo que sucede es que te confías. Entonces, te confías, que es lo que hizo todo el gobierno durante los 2 primeros años, ¿no? Bueno, el ajuste fiscal lo dejamos para adelante, es más, podemos empezar a gastar un poquito más, hagamos la reparación histórica a los jubilados, etcétera, porque tenían financiamiento. Entonces, si vos decís, si no hubiera habido la crisis y hubiéramos seguido teniendo financiamiento, es muy probable que nunca el gobierno se hubiera jugado por hacer nada, o iría pateando los problemas para adelante y en algún momento tendríamos una crisis. O sea, somos hijos del rigor, va.
somos hijos de River. Yo lo que creo es que en realidad la crisis esta en parte ayuda a que el gobierno se ponga un poquito más las pilas, no te digo que del todo, pero un poquito más las pilas para por lo menos plantear algunos ajustes. Y de hecho creo que en muchos casos ha sido positivo desde el punto de vista de la discusión que se está dando. Hoy, hablar de reforma laboral, reforma tributaria, reforma previsional, es normal, es común. Hace 2 años nadie lo quería mencionar, y los gobiernos menos, ni se animaban a mencionar el tema. Claro, ahora yo quiero hacerte una pregunta de aquí hacia atrás y una pregunta de aquí hacia adelante. La de aquí hacia atrás es, yo hoy comparo el 15 de diciembre, el 10 de diciembre de 2015 y digo, bueno, la verdad es que tengo más inflación, la verdad es que destruí capital, Sí. me bajó el PBI per cápita, digo, estoy en una situación extremadamente compleja, tampoco tengo financiamiento. ¿Hay algo que vos me puedas decir? No, mira, la verdad, en esto y en esto, hoy estamos mejor que a finales de 2015. Es decir, hay dos o tres cosas obvias. Creo que el tema de inversiones energéticas estaba mejor, porque bueno, son las tarifas y se hizo un programa que por lo menos más sustentable que el que tenía el gobierno anterior. El tema default es mejor en ese sentido y el tema CEPO también. Esos 3 puntos son mejores. O sea que son tres temas que fueron de los primeros 2 meses de gobierno, en realidad. Es que los únicos temas que el gobierno tenía claro. Claro, ¿Ah? Los tal otros cual. temas no, pero esos 3 no son 3 que el gobierno tenía claro. Y después sí, el punto clave de dónde estábamos mejor es que cómo venía la forma de tomar decisiones en Argentina a fin de 2015 nos iba a hundir más de lo que estamos ahora, ¿no? O sea, el siguiente, si vos seguías con el mismo tipo de política económica que llevaste hasta el 2015, el siguiente paso no era arreglar tarifas, cepo y salir del default. El siguiente paso era conseguir plata de otro lado. O sea, cuando vos le das un esquema populista y el esquema populista te empieza a acabar la plata, hay 2 caminos. O tratar de torcer el sendero que llevas, o sacás plata del sector privado. Claro, Ya más a lo bruto, digamos, ¿no? claro. Lo que pasa es que ahí me enganchaste, me diste el pie para hacerte la pregunta que te quería hacer de acá hacia adelante. Yo digo, bueno, en octubre las opciones que se vienen, en principio, después veremos si Cristina se baja, no se baja, si Macri se baja, no se baja, pero en principio vos tenés, por un lado, el macrismo en cabeza de Macri, por otro lado, al populismo peronista, cristinismo, no sé, llamale como quieras, con Cristina. Sí. Digamos, el mercado a Macri mucho no lo quiere, a Cristina me parece que lo quiere menos. Ahora digo, Sí. Macri, la línea más o menos la tenés, digamos, te puede gustar o no, pero déficit cero, una especie de gradualismo, bueno, un piloto automático a ver si gana y puede tener el plafón político para hacer alguna reforma, los que tenemos esperanzas en que las reformas que vos nombraste se hagan. Pero por otro lado tenés a Cristina, ultra populista y hostil al sector privado, pero que a diferencia de los años 2000, te quedaste sin las joyas de la abuela. Sí. O sea, ¿qué es lo que va a pasar, gane quien gane, en tu, por supuesto desde tu opinión personal, si vuelve el populismo cristinista cuando no tenés con qué hacer populismo? Mira, yo lo veo vamos, en el escenario de Macri me lo imagino así. Si Macri, además hay que ver por cuánto gana, ¿no? Yo creo que si gana Macri no va a ganar por mucho. Con lo cual Macri lo único que le va a quedar va a ser tratar de hacer alguna reforma y van a ser reformas insuficientes en general, ¿no? Con lo cual va a tener que hacer Argentina, más allá de que lo haga Macri u otro, más allá del 2023, digamos. Estamos en el escenario que haga Macri, probablemente tiene que hacer no una reforma laboral, sino como 3 reformas laborales. ¿No? Porque el gradualismo es eso, es poquitas cosas por ahí en el sentido correcto, pero con avances muy pequeños. Y ya te digo, una salida al estilo Grecia. Muchos años de estancamiento, bueno, va resolviendo problemas muy de a poquito y en algún momento empieza a traccionar la economía. Pero con periodos largos. Ese me imagino que es el escenario más probable de que gane Macri para los próximos años, en el caso optimista. Después puede pasar que el mercado se canse y te abandone en algún momento, entonces el problema no lo resuelve. ¿No? Ahora, en el caso de que gane Cristina, yo veo 2 escenarios potenciales. Una, que Cristina haga gala de su peronismo explícito, digo, bueno, yo en realidad siempre quise a Menem y quiero volver a los programas de Menem. Sí, que puede ser. Que puede ser, el peronismo no es muy confiable ni idea.
lo veo menos probable, y el otro que Cristina haga lo que le está pidiendo toda su base de apoyo, y es, soy presidente y lo primero, no tengo recursos, bueno, ¿dónde puedo sacar recursos? Primero los acreedores. ¿Cómo saco recursos acreedores? Bueno, defaulteo. Ya que encima el gobierno me dejó déficit primario cero, defaulteo, no pago más los intereses, estoy en equilibrio fiscal. Y automáticamente tengo recursos. Claro, pero eso ya lo vivimos y se te disparó la pobreza, se te disparó la desocupación, se te disparó la desinversión. Y bueno, pero No importa. Pero bueno, el gobierno de Cristina funciona así. Toma una medida medio de lo bruto, empieza a tener consecuencias negativas, entonces tapa con el dedo, o sea, el agujero que se armó, ¿no? Claro, claro. Entonces, cepo. Después eso, en el momento que hace eso, que hace cepo. Instantáneo te hay que poner, porque haces un default, se fugan los capitales, hay que poner un cepo, no se puede comprar más dólares. Y en ese proceso automáticamente te vas alineando a la izquierda madura. Bien. O sea, entonces los pasos van a ser cada vez más duros, me lo imagino así. O sea que en definitiva... O el otro sendero de Cristina, ya te lo dije, que tome, no sé, que diga, lo llame a Guillermo Nielsen, del ministro de Economía, y se vuelva más menemista que antes. Que sería incluso 1000 veces más racional que el otro camino, ¿no? Sí, pues, obviamente. Ahora, claro, bueno, o sea, en definitiva, como para traducir tus palabras... Pero eso implica, a mí me voy a poner en el papel de analista político, eso implica algo que no sé si se puede hacer del lado político del lado de Cristina, que es patear a toda la base del apoyo, que es la que la bancó en estos últimos 2 años, esto no era gobierno, y abrazarse a todos aquellos que la estaban insultando. Que supongo que le importa poco a esta altura del partido, ¿no? Sí, bueno, pero no sé si puedes disparar contra tu base de apoyo, con toda la izquierda que te apoyó y populista que te apoyó estos 2 años cuando nadie te quería, y abrazarte al tipo que te insultaba. O sea, en definitiva, lo que me estás planteando es: si gana Cristina Ezeiza, si gana Macri, mucho rezo, mucha oración y mucha fe. Esa sería la diferencia. Fausto, cierro con esto, y porque la verdad que me pareció deliciosa una explicación que diste ayer por privado en un grupo de WhatsApp sobre el lío que se armó con el proceso preventivo de la empresa que distribuye o que embotella Coca-Cola. Sí. Se armó lío porque la mayoría de la gente pensó que en realidad lo que cerraba era Coca-Cola, y después, bueno, se salió a aclarar que no. Y vos explicaste un poco que en realidad no es tanto culpa del gobierno, o sea que por supuesto hay una responsabilidad de los políticos o de la política argentina, pero también explicaste otro montón de razones. ¿Me explicás, que tengo entendido que lo sabés muy bien el tema, me explicás un poquito qué pasó ahí con la embotelladora y por qué llegó a esa situación? Mira, lo voy a explicar de esta manera. Vos, partemos del 98, me voy al año 98, 2000, 99, 2000, 2001, que es cómo es la estructura de consumo en esa época, ¿no? En esa época la estructura de consumo era, básicamente, nosotros consumíamos un 12% de servicios públicos, o sea, transporte, electricidad, gas, teléfono, etcétera, un 5% de combustibles, y después más o menos un 40% de nuestro consumo era alimentos y bebidas. Uh-huh. En los años de Cristina, cuando congelaste las tarifas, la proporción de nuestro consumo de esas cosas, de servicios públicos, fue cayendo, porque no pagábamos tarifas. ¿Y qué aumentamos? Si los argentinos nos gusta comer, aumentamos el consumo de alimentos y bebidas, hasta llegar casi a un 55% de nuestra canasta de consumo en alimentos y bebidas. También aumentamos otros consumos, todos. Bueno, pero en definitiva eso es populismo, ¿no? Es populismo, claramente. Hasta para un casi 50%. Ahora, en ese periodo, a Coca-Cola particularmente, le empezó a aparecer un competidor muy grande, que son las aguas saborizadas. Uh-huh. Es un competidor, hasta ese momento, que era el competidor de Coca-Cola, Pepsi, histórico. Con las aguas saborizadas empezó a aparecer un competidor mucho más grande que Pepsi, que te competía en el mismo tipo de producto, y hasta con algún tema más moderno. De hecho, Coca-Cola sacó en su momento, ¿te acordás de Dasani? Sí, que fracasó, me parece. Fracasó también con alguna política media de marketing que está en juicio, de hecho, uh-huh, justamente de este competidor, que es Danone.
hay un juicio ahí entre Coca-Cola y no histórico, y en realidad hubo una política negativa, bueno, pero o sea, intentó eso, fracasó lo de Dasani, y después salió con otras marcas más, pero mientras en la capacidad de consumo de la gente iba creciendo porque no pagaba las tarifas, no se sentía tanto ese efecto de la competencia. ¿Qué pasó? Cambió el gobierno. Otro punto importante que tener en cuenta. En parte esa capacidad de consumo adicional que te dio el gobierno kirchnerista te la fue sacando de a poquito con impuestos, ¿no? Claro, claro. De a poquito te fue comiendo con impuestos, pero no se notaba tanto porque vos no pagabas las tarifas y se iba compensando el efecto. Te sentías más feliz, va. Te sentías más feliz. Cuando vino el nuevo gobierno dijo, che, hay que ajustar las tarifas, ¿no? Ya estabas consumiendo solamente el 5% de tu ingreso o menos. Es servicios públicos de tu consumo, debería ser más cerca del 10, hoy está en 9,5. Bueno, empezó a comprimir las tarifas y tu capacidad de consumo se fue achicando. Y ahí es cuando Coca-Cola se encontró con que tenía un competidor muy grande del otro lado, y Danone le debe estar pasando lo mismo. Se encontraron con que tenía un competidor mucho más grande, y claro, la competencia era por sobrevivir. ¿Ah? Claro. Entonces, y las ventas se les fueron achicando a los dos. Todo el consumo nuestro cada vez es menor en gaseosas y aguas saborizadas. Por lo tanto, estos dos grandes competidores están peleando por un mercado cada vez más chiquito. Claro. ¿Y por qué? ¿Y por qué es más chiquito el mercado? Porque cuando vos pasás el changuito del supermercado, llegás a la línea de fila y decís, ¿cuánto es? ¿Tanto? Bueno, acá las gaseosas, agua saborizada, es lo primero que dejás de lado. Sí. O pones una no es tal vez nuestro caso, pero pones una Manaos. O pones una Manaos. Que también, ojo, cuando vas a esos rubros, ellos también tienen el mismo problema, ¿eh? Pueden competir un poco más de precio porque flexibilizan algunos pagos de impuestos, por ejemplo. Sí, porque deben tener algún margen también de evasión. Siempre todos esos productos más secundarios, o no, o pensar que también son empresas mucho más chiquitas y tienen algunos márgenes de distribución, claro. Distribuyen de otra manera, no tienen que ser, su margen de distribución no es tan amplio. Tiene alguna forma de ser una empresa más chiquita de competir un poquito más por precio. Pero más allá de eso, todos sufren eso. Te empiezan a competir, te empiezas a encontrar con tu competidor mucho más cercano, ¿no? Y ahí es donde empieza a tener este problema de FEMSA. Que ojo, hay que aclarar otra cosa. El proceso preventivo de crisis que tomó FEMSA no es quiebra, no es convocatoria de acreedores, no es nada. Es simplemente que, como ve que sus márgenes, tiene menos ventas, tiene que achicar planta de personal. ¿Eh? Y en Argentina, como que todo está metido en todos lados, cuando vos tenés que achicar planta de personal, y sos una empresa grande, y entonces tu achicamiento no es de 5 tipos, por ahí son 100 o 200, tenés que pedir un proceso preventivo de quiebra. No podés despedir a más de cierta cantidad de gente sin pedir esto. ¿Está bien? Sí, que irónicamente, y por lo que decís, en definitiva, el gran costo operativo de la embotelladora, de la distribuidora, es combustible. Además y salarios, entiendo que de camioneros. Exactamente. O sea, el sindicato y el Estado metiéndose también en esta situación, ¿no? Con sindicatos protestando y poniéndote los camiones en algún momento. Entonces, ten en cuenta que además de que se empieza a achicar el mercado, empiezas a encontrarte con tu competidor de forma más cercana, tu principal costo como embotelladora, acuérdense que no es Coca-Cola, es una distribuidora. ¿Cómo funciona el negocio? Coca-Cola le vende el concentrado a FEMSA, FEMSA lo pone en sus plantas, y de concentrado saca la botella, saca la Coca-Cola, pongámosle, la embotella en botella de plástico, lo pone en camión y lo distribuye a todos lados. En todo eso, el costo más grande son los camiones con la distribución de la gaseosa en todas partes. Si vos querés tomar gaseosa en un kiosquito en el barrio de Chacarita, tiene que llegar hasta ahí el camión. Y también tiene que llegar a un supermercado en Barrio Norte. Claro. Ese es un costo enorme. Y es todo eso dentro de la ciudad de Buenos Aires. Además, no es que haces 10.000 kilómetros por día, es 5 y con mucho tiempo, digamos. Claro. Sí, un delirio. Entonces, claramente, tu negocio se está achicando, tus ventas se están achicando, tus costos en dólares se aumentaron. Y para colmo, la última reforma tributaria le subieron los impuestos. Claro, sí, los mataron. Exactamente. Entonces,
O sea, fue dividido, fue mitad culpa de ellos y mitad la mitad culpa de ellos, coyuntura. hay una parte del mercado también, el mercado cambió, fue, Mm. fue variando de las aguas saborizadas, de las gaseosas a las aguas saborizadas. Hay una combinación de factores, ¿no? Hay también temas impositivos, hay de todo. Pero Bien. eso explica por qué FEMSA entra en un proceso preventivo de crisis, que otra vez, repito, no es convocatoria de acreedores, no es quiebra, no es nada de eso. Simplemente cuando una empresa grande tiene que despedir cierta cantidad de gente, tiene que pedir permiso al Estado y pedir un proceso preventivo de quiebra para hacerlo. Que es un delirio, completamente Además, un delirio, porque aparte el tiempo que lleva, los recursos que uno tiene que invertir en ese proceso preventivo, que es complicado aparte, o sea que no es sencillo y solo para grandes empresas en definitiva. O sea, sí, sí, sí. parte Ojo, del delirio... muchas pymes han pasado por lo mismo. Pero la verdad es que como tienen que despedir 5 personas, por ahí, no sé, no tienen que pedir esto. Claro, sí, sí, que por ahí incluso se funden y uno nunca se entera, ¿no? Fausto, termino con esto, así no te quito más tiempo y desde ya te agradezco el momento de la charla. ¿Tenés esperanza, tenés fe? ¿Crees que lo que pregonamos desde algún sector, que es baja de impuestos, que es achicar el gasto, lo ves en un futuro en la Argentina o pensás que te voy a llamar dentro de un año, dentro de dos, dentro de 10 y vamos a seguir discutiendo las mismas cosas, pero con más pobreza, más desocupación? ¿Qué mirada tenés desde ya, no como economista, sino como ciudadano, ¿no? No, a ver, yo creo que a mí lo que más me gustaría es haber planteado un programa económico donde se resuelvan estos problemas fundamentales, estos más estructurales, lo más rápido posible, ¿no? Eh, un programa económico que que esté destinado a poner a Argentina en marcha, a hacer que la economía empiece a funcionar realmente. Para lo cual tenés que bajar impuestos y tenés que reformar el Estado. Lo que sí me preocupa, eso es lo que yo creo que hay que hacer, ¿no? Lo que sí creo es que ves a una clase política hoy con muy poco liderazgo y más preocupada por sobrevivir ella como clase política en realmente en poner en marcha la Argentina. Un ejemplo de esto, y esto va para la oposición también, un ejemplo de esto es hace Macri ahora se fue a la India e invitó a varios diputados opositores, que salió ahí todo el tema de Lustó, Sí. pero la mayoría no aceptó. ¿Ah? Eso significa que los tipos priorizaron la política interna, el chiquitaje del Congreso, a ser parte de un proceso para abrir un mercado de exportación. Sí, sí, que incluso lo criticaron después. Dijeron que eran 2 pesos con 50, que... Pero es irrelevante. O sea, todo lo que quieras, pero vos tenés que, si el gobierno argentino, el Estado argentino, el Estado argentino va a abrir un mercado de exportación, chico hoy, por ahí es más grande en el futuro, lo que fuera, vos tenés que apoyar, porque Seguro. después no podés salir en la Cámara de Diputados y decir no, porque las exportaciones no crecen. Sí, sí, acá aplicaría la definición de Javier Milei, ¿no? De lo que es un político, no la vamos a dar porque no usamos esa terminología al aire, pero la verdad que una vergüenza, la verdad que una vergüenza. ¿Entendés? Entonces eso te da una idea de que la clase política argentina está hoy más enfocada en las elecciones, en el chiquitaje, en la negociación política dentro del Congreso, que hacer un esfuerzo por poner en marcha la economía argentina. Entonces, y un esfuerzo chiquito, que además vamos a ser sinceros, era un viaje a la India para tratar de abrir mercado. Que lo único que se le pedía al diputado es que vaya, sonría, diga hola, hola, hola. Sí, con todos los gastos pagos, hotel 5 estrellas, tampoco era un No, sufrimiento, ¿no? tampoco su sufrimiento. Y que eso podía beneficiar al país. No, los tipos prefirieron decir que no, que eran 5 pesos con 50, chiquita, la chicana y esas cosas. Entonces, ¿cómo va a ser esa persona al día que vos le digas, mira, hay que hacer un esfuerzo, hay que bajar el gasto público, presentar un programa para reducir el gasto en las provincias, en la nación, para reducir los impuestos, para simplificar el sistema tributario, para abrir la economía, para tratar con los sindicatos, que son esfuerzos mucho más exigentes que de un viaje a la India y saludar a algunos políticos y decir algunas cosas buenas de la Argentina. Ni hablar, ni hablar. Ni siquiera de gobierno, ni siquiera estamos viendo que digas algo bueno del gobierno, simplemente que digas, no, Argentina tiene mucho, lo mismo que se dice en la televisión, Argentina tiene mucho capital humano. Sí, un gran Ah, potencial, le damos una gran promesa, tal cual, con eso exactamente. bastaba. Fausto, 1.000.000 de gracias, un placer haber hablado con vos, te mando un abrazo enorme y profundamente agradecido por esta charlita y por estos minutos que me dedicaste.
Un abrazo, Manuel. Abrazo enorme. Gracias. Fausto Espotorno con nosotros, impecable, como siempre. Bueno, Fausto es un número uno y un profesional de primera línea, y con el cual, por supuesto, coincido plenamente, y la verdad que una exquisitez escucharlo. Nuestro operador estrella nos va a separar esta charlita con... Same sad story